Ningún sueño, por muy grande que parezca, es inalcanzable. Pelear por lo correcto siempre será el mejor estandarte. Extracto del universo expandido del Imperio. ¿Qué tal, gente? Les doy la bienvenida nuevamente a este podcast llamado Sueños Androide. Como pues bueno, ya pudieron lograr verlo en el título de esta semana, traemos un cuento titulado Cinegray la Grande. En este cuento vamos a abordar varias temáticas que van a ser bastante interesantes y pues bueno, las analizaremos como hemos venido haciendo en los últimos episodios. Espero obviamente sea de su agrado, se queden aquí por todas estas historias y pues bueno, seguimos con esa noción de todo lo que les agrade, todo lo que tengan dudas, todo lo que les gustaría escuchar, son sugerencias bienvenidas. Les recuerdo que ya tenemos el podcast en cualquiera de las plataformas que sea más conveniente para ustedes. Ya nos encontramos en Spotify, nos encontramos en Amazon Music, nos encontramos en Deezer y nos encontramos en YouTube Music. Ok, entonces pues bueno, ya muchísimo más fácil, los pueden encontrar en la plataforma que sea su preferida. Sin más dilatación, pues bueno, vámonos con el cuento. Remontándonos al inicio de nuestra especie, pero muy al inicio de todo, hace ya casi 12 millones de años, cuando un ser reptiloide daba sus primeros pasos, torpes pero precisos, a convertirse en un anfibio, intentando huir de sus depredadores, forzando a adaptarse o perecer. Fue en ese momento, fue ese amorfo e inadaptado ser, el que dio pauta a una lenta y dolorosa evolución, sobreviviendo a través de los eones de nuestro mundo, el mundo que nos vio nacer, de una forma muy distinta a la que sería nuestra forma final, tomando la arcilla de estos seres grotescos y esculpiendo nuestra complexión, otorgándonos las mejores adaptaciones, al mandarnos obstáculos tras obstáculos, permitiéndonos alcanzar nuestra forma, la forma más apta para sobrevivir en este mundo, tan peligroso, tan vasto y hermoso. Nos llevó de la mano, hasta reclamarlo como nuestro, por sobre el resto de los seres con quienes lo compartíamos. Así, abriéndonos la puerta al amanecer de nuestra especie como tal. Como una especie ya conformada en su totalidad, en ese punto nos alcanzamos por sobre el resto de las especies, gracias a nuestro cerebro, que aunque primitivo, ya era por mucho superior al resto de los seres. Este primer ápice de conciencia pasó sin realmente dejar alguna mella en nuestra historia, que nos vendría desde ese momento. Las congeneraciones orgánicas fueron el primer gran paso de nuestro avance. A esto le vino el uso de herramientas. Poco a poco descubrimos los secretos de nuestro mundo. Descubrimos cómo cultivar, cómo defendernos de seres mayores que nosotros. Descubrimos el fuego, el refugio. Avanzamos en nuestras organizaciones, volviéndolas poco a poco más complejas. Nuestra sociedad evolucionaría rápidamente, en parte gracias a nuestro desenfrenado crecimiento poblacional, un vestigio de cuando era necesario reproducirse a ritmos acelerados para no extinguirnos, y en parte a la facilidad con la que nos adaptábamos a los cambios. Cada generación descubrimos más cosas, y también descubrimos cómo mejorar lo que ya habíamos descubierto. Este desarrollo fue tan veloz, tan caótico, que no podíamos definir a ciencia cierta cómo o cuándo se dio cada nuevo desarrollo que mejoraba nuestras capacidades. Pero pronto descubrimos que este avance meteórico no estaba siendo proporcional a nuestra inclusión de sociedad. Nunca consideramos la distribución de individuos hasta que ya fue muy tarde. Cada grupo,
Cada asentamiento creció y aprendió individualmente, en sus herméticos dominios, sin conocimiento siquiera de otros asentamientos, o al menos hasta que crecimos lo suficiente como para encontrarnos los unos con los otros. Esto nos llevó a infinidad de guerras por recursos, guerras de expansión, que acabaron con familias genéticas completas, arrasando con infinidad de variantes, con adaptaciones particulares de nosotros, relegando al olvido a nuestros hermanos genéticos. Estas matanzas se extendieron como una llama, consumiendo partes de nosotros que jamás podremos recuperar. Como inevitablemente sucede en las guerras, se inició una carrera por la supervivencia. En esta ocasión, esta carrera fue controlada por nosotros mismos. Los avances nos hicieron esperar por mucho tiempo. Pasamos de los palos a las piedras, a las lanzas y punzones, a los arcos y flechas, a las espadas y dagas. De estos a los mazos y a las arbaradas, catapultas y ballestas. No pasó mucho para descubrir la pólvora, trayendo consigo cañones. Al poco tiempo de los cañones de mano, así como hasta ese momento, los individuos, los avances no se detuvieron y las complejidades se incrementaron, llegando a una era de muerte sin igual. Llegaron los rifles, algo llamado artillería pasada, compuesta de centenares de proyectiles de menor tamaño que los cañones usados no hace mucho, pero con mucho mayor poder de destrucción. Pero no nos bastó con eso. Nuestros antepasados pensaron que seguían siendo ineficientes matarnos uno a uno con cada proyectil. La llegada de las armas químicas nos llevó a horrores inimaginables. Fue un tiempo de crímenes indescriptibles, por los efectos que causan estas armas a los cuerpos de los semejantes. Estas armas fueron las primeras con el título de armas de destrucción masiva, por su dispersión y alcance al matarnos. Fueron imparables, hasta la creación de máscaras que filtraban los compuestos de dichas armas, neutralizando los efectos de la gran mayoría de sus presentaciones, aunque no eran efectivas contra todos los tipos de armas químicas. Algunas de estas provocaban efectos aterradores. Por ejemplo, existía un gas que al contacto con alguna parte del cuerpo producía quemaduras. Estas quemaduras se ampulaban en segundos. Incluso el roce del aire causaría un dolor insoportable, lo que causaría una agonía tan extrema que la mayoría de los expuestos a este gas morirían por el dolor en un par de minutos solamente. Los minutos más dolorosos de su existencia. Existió otro tipo de gas que se absorbía por la piel. Al inicio provocaba comezón, al poco tiempo irritación severa, y al pasar de unas horas los órganos internos comenzaban a licuarse, provocando vómitos hemorrágicos. Y esto ni de cerca fueron las peores armas de este tipo utilizadas. Estas armas fueron tan horribles que la mayoría de quienes las poseían dejaron de usarlas, al menos que las usaran en su contra. Por desgracia, a pesar de que se llegó a esta paz momentánea, las cosas no pararon aquí. El descubrimiento de materiales de naturaleza inestable, con índices de destrucción muy superior a la ya tan común pólvora por varios cientos de miles de veces superior, pero no solo destruían zonas gigantescas al instante, sino que envenenaban el suelo, todo aquello que vagara por la zona de la explosión. Comería o bebería el recurso de esta zona, moriría, dejando inútiles e inhabitables las tierras afectadas por nadie. Al darse cuenta de esto, cualquiera pensaría que se detendrían, pero no fue así. Siguieron experimentando con esos materiales, que desafortunadamente, para la población de aquellos entonces, era un recurso vasto. Así, descubrieron que si la detonación ocurría en el aire, el área afectada sería superior, y que la zona podría habitarse al poco tiempo, sin correr riesgos demasiado extensos. Estas armas fueron llamadas bombas nucleares. Aunque sus efectos no eran tan grotescos como las armas químicas, su devastación era superior, y sus efectos equiparables a las secuelas de estas. Quienes estaban cerca de la detonación de una de estas armas tendrían un destino horrible, pero con un final veloz. Apenas alcanzarían a ver un destello antes de evaporarse.
Para quienes se encontraran medianamente más retirados, sufrirían considerablemente más, ya que de inicio la onda de choque los lanzaría fuertemente contra cualquier objeto cercano, para casi inmediatamente percibir una onda de calor que arrancaría sus ropas y su piel, no sin antes derretir sus ojos y prenderlos en llamas por un instante. Quienes se encuentren más lejos del epicentro aún tendrían consecuencias perjudiciales. Fuera de la onda de choque que los arrojarían y luego los arrastrarían, si sobreviviesen a esto, las mutaciones no se harían esperar. Esta inmensa fuerza pasaría a través de sus cuerpos, mutándolos y matándolos lentamente. Un destino peor que quienes se encontraban más cerca. Todas las guerras menguaron nuestros números, hasta llevarnos casi a la extinción. Lo que ni nuestro planeta ni las bestias que lo habían habitado habían logrado. ¿Qué si lo conseguimos nosotros mismos? En un lapso menor de lo que nos costó tener conciencia y ser conscientes de esta. Como si del destino mismo se rehusara a dejar que nos extinguiéramos, por más que nos empeñáramos en ello, llegó una era de incremento poblacional. Al parecer, las hembras sintieron un llamado de procreación, y por algún motivo, el vestigio de reproducción acelerada reapareció en toda la especie. No alcanzamos los números que anteriormente ya poseía la especie, y las guerras no se detuvieron. Pero fue un empujón lo suficiente como para mantenernos en pie como especie. Aquí se cree que fue causado por el destino, cuidando de nosotros, ya que puso en marcha un plan mayor. Un plan que buscaría acabar con el afán de exterminio de nuestra especie. Aún nadie se lo imaginaba. A unas generaciones de este impulso de alta reproducción comenzó a menguar. Se comenzaron a hacer notar una hembra singular. Comenzó a esparcirse un rumor de fortaleza en fortaleza, por los campos, por las ciudades. Al parecer existía un avance. Una hembra que traía a cuestas un ejército imparable. Se decía que sus seguidores eran como fantasmas. Cuando intentaban atacar o interceptarlos, estos desaparecían. Y siempre, sin ninguna excepción, remontaban con un contraataque. Se decía que no tomaban prisioneros y que sin importar las batallas que enfrentaran, sus números siempre crecían. A pesar del nivel tecnológico que ya existía en aquellos tiempos, muchas ciudades pensaban que se trataban de un nigromante, capaz de traer a los muertos de nuevo al mundo, para pelear por ella. Nada más alejado de la realidad. Pues se trataba de seres físicos, seres reales, seres vivos, tan vivos como cualquiera, pero más preparados que el resto de seres. Su inteligencia, sus estrategias los llevaron a ganar territorio y adeptos muy rápidamente. Este colectivo se infiltraba para conocer sus debilidades, para comprender su tecnología y, de ser posible, neutralizarla, incluso antes de que llegara la armada. Por ese motivo, nunca los tomaron por sorpresa. No los atacaban con armas de destrucción masiva gracias a esta avanzada. Sabían cómo serían recibidos, de su dominio y de la información, y de su magistral manejo de desarrollo de estrategias. Fue que se dio su primer apodo, la Destructora. El apodo no le duró mucho tiempo, ya que con su creciente fama y aceptación por su buen trato con los pueblos liberados de las intensas guerras, muy pronto se conoció y extendió su nombre, Cine-Garaid, llamada Cine-Garaid la Grande, por sus conquistas. Su mano fuerte para gobernar y su cerebro y su cero tolerancia al uso de fuerza innecesaria, llevado ante su ley impuesta a millones de individuos que trataban de aferrarse a sus últimos vestigios de poder soberanía, tratando de resistir inútilmente, claro está,
El avance de Cinegaray y sus ejércitos, con ramas crecientes en todos los ámbitos relacionados con la guerra, especializados en distintos temas, como estrategias, juegos de guerra, inteligencia y contrainteligencia, escuadrones de desarme de armamento, escuadrones de rescate, infiltración y un sinfín de especialidades más. Al tener bajo su control a medio mundo, ya era imparable. En todo sentido. Aun si el resto de gobernantes se hubiesen unido en su contra, hubiesen fracasado. Aunque este no fue el caso. Todos ellos se encontraban desprestigiados y con hambre de poder, para ellos mismos, por lo que nunca se unirían con nadie que fuera capaz de retrasar un poco su autoridad. Eso fue lo que los condenó. Desde el momento en el que Cinegaray decidió su camino, sabía lo que pasaría, conocía la forma de pensar de su especie, y buscó erradicarlos a través de su debilidad. Su implacable avance llegó a su final. Apenas 4 años después de su primer conquista, un tiempo imposiblemente corto para cualquiera, pero no para Cinegaray. Ya tenía en su control a todo el mundo, hablando literalmente. Existieron revueltas aisladas en otros lados del mundo, pero terminaron abruptamente, por falta de seguidores, reafirmando así su dominio total en este nuestro mundo. Unificó a la especie. Incluso, a través de los continentes, unificó a todos con un lenguaje único, lo que facilitó la cooperación mundial, enfocándose en una estrategia clara para elevarnos a nuestra verdadera posición como especie. La distribución de recursos de alimentos se centralizó. Su hasta entonces gigantesco ejército se disolvió. Los especialistas se convirtieron en científicos, agricultores, mineros y muchos más. Expandimos las ramas de investigación y desarrollo para cubrir nuestras necesidades. El avance tecnológico fue menos que durante las grandes guerras, pero con mejores enfoques. Cuando todos los pobladores de este planeta tuvieron un techo y comida asegurada, los esfuerzos mundiales se enfocaron en una meta muy ambiciosa, ya que nuestros recursos en ese planeta serían finitos y nuestro crecimiento poblacional no se detendría. Se buscó expandir nuestros territorios fuera de este mundo. Así fue que buscamos escapar de este mundo que nos vio nacer, previendo que muy pronto no sería capaz de sustentarnos por completo. La carrera por llegar al espacio fue lenta, pero a un paso firme. Tan solo 10 años después de su creación, la Agencia de Exploración Espacial llegó a 2 de nuestras 6 lunas, las 2 más importantes, ya que compartirían la composición física de nuestro mundo, lo que nos permitiría minarlas y extraer sus recursos minerales y de espacio. La minería fue planeada al punto de crear grietas que correrían a través de las superficies lunares, permitiendo que éstas fueran habitadas. La tarea fue titánica. Nos topamos con infinidad de problemas. Pero ahora que nos encontrábamos fuera de nuestro planeta, nada nos detendría. Con decisión, sorteamos todos los problemas que se presentaron. Para evitar sacar a las lunas de sus órbitas y cayeran sobre nuestras cabezas, tuvimos que nivelar materiales minados a las distancias correctas de la minería, no sobrepasando el 3% de su masa total, ni más ni menos. Eso fue laborioso, ya que los ajustes de falta de gravedad tenían que compensar con los ajustes generadores de atmósfera. La poca densidad que era capaz de mantener a la luna fue compensada, haciendo las grietas en su propio eje, agregando gravedad y facilitando que la atmósfera se adhiriera a su superficie. Todo para alcanzar el equilibrio adecuado.
Nos preparamos para perder a 2 más de nuestras lunas. Estas significativamente más pequeñas que nuestros objetivos. Apenas alcanzaban 50 y 96 kilómetros de diámetro, con composiciones ferrosas, lo que nos costó bastante ajustar para correlacionar con las masas de las lunas que planteábamos formaríamos. Pero se consiguió con muestras similares de sus composiciones generales de superficies y núcleos. Las pruebas consistieron en llevar al límite de movimiento. La primera pequeña luna fue puesta en movimiento sobre su eje, cada 10 días aumentando su velocidad de rotación, compensando con la fuerza centrífuga y de aceleración aumentada, alejando gradualmente del planeta para evitar su precipitación al planeta. Esto incrementó la velocidad con la que la circundaba al planeta, casi llevando a una colisión con otra de nuestras lunas, pero gracias al empuje pasó por detrás de esta. Así que las fuerzas aplicadas la llevaron a escapar de la atracción de nuestro mundo. Ahora, vagando por el espacio, alejándose de nosotros. Nuestros telescopios la siguieron por algún tiempo, pero la perdimos y dejamos de conocer su destino. Ese fue nuestro último contacto con Kinamet, nuestra ahora perdida luna. Las pruebas para la segunda, Gamadar, fueron más concretas, ya que el objetivo fue detonar las fuerzas contrarias, aplicando un giro interno de la órbita con una nave, siguiendo de cerca los cambios internos de la Luna, para determinar el punto en el que ésta se precipitaría al planeta. Y su tarea sería destruir a la Luna antes de que provocara destrozos entrando a nuestra atmósfera. Con estos nuevos parámetros, estábamos listos para la aplicación práctica de nuestras lunas de destino, Ania y Astrelia. A pesar de que sus masas combinadas referían una tercera parte de la masa de nuestro planeta, la estrategia de habitar el interior de estas en colonias implantadas en las cicatrices provocadas por la minería de las lunas incrementó el espacio disponible, casi en un 300% al equivalente disponible en nuestro mundo. La formación de las lunas se concretó muy rápido y no tardamos mucho en evitarlas. La estrategia fue habitar el interior de las lunas y cultivar sus superficies. Al llegar a este punto, las superficies lunares eran suficientes para alimentarnos, por lo que los espacios de nuestro mundo dedicados a este propósito fueron resignados para su hábitat. En este punto, renombramos a las lunas, ya que ahora no eran más consideradas lunas, sino planetas hermanos. Ahora, Nova y Skuld serían los nombres con los que conoceríamos en el futuro. Cabe mencionar también que la formación de esos nuevos mundos tuvo repercusiones en nuestro mundo, afortunadamente para bien. Una vez que se estabilizaron los cambios, las mareas disminuyeron. Y por alguna extraña razón, la necesidad de reproducción extrema se vio disminuida, lo que ayudó a estabilizar nuestra población, ahora sabiendo que la influencia de muchas lunas fue el factor evolutivo que iniciaba esta reproducción sin control. Ahora, sin este impulso, fuimos capaces de enfocarnos en el desarrollo superior. Todo esto se había logrado en un tiempo aún menor al de una vida. Ya que lo que habíamos logrado fue siempre supervisado bajo la guía de Cinegaray. Para ese punto, en el ocaso de su vida, pero no era todo lo que tenía para darnos. A su avanzada edad seguía en pie, lúcida y más coherente que nunca con sus propósitos. Cinegaray ya nos había regalado la liberación de los antiguos tiranos, nos regaló la unión y el compañerismo, nos regaló
los 2 nuevos mundos para nuestra tranquilidad. Nos regaló la certeza de que prosperaríamos como especie. Pero aún tenía un regalo más para darnos. Un regalo que, a pesar del camino en el que nos colocó, no imaginábamos. Su último regalo para nosotros, su especie, sus hermanos, lo que soñó siempre con otorgarnos, eran las estrellas. Ella siempre soñó con ayudarnos a llegar a planetas distantes, para así colonizar planetas y convertirnos en una especie que no solo prosperaría en su planeta, sino que prosperaríamos frente a todas las adversidades que el universo tuviera para nosotros. Y lo consiguió. Los investigadores científicos del mundo habían trabajado en secreto en un proyecto de nave espacial, muy distinto a los cohetes que nos llevaban a nuestros ahora planetas hermanos. Estos cohetes no usaban el arcaico combustible que tan lejos nos llevó. Su sistema de propulsión fue un sistema que, al estar en vacío del espacio, generaba ondas radiales a través de un reactor de fusión nuclear, basado en las bombas que usábamos en las antiguas guerras. Pero ahora no expulsarían su poder destructivo en una sola detonación, sino que producirían infinidad de microdetonaciones seguidas por microductos de amplificación de radiación con dispersión calorífica, los cuales convertirían la energía en impulso, llevando a velocidades muy superiores a las conocidas. Con esos motores llegaríamos a los 37% de la velocidad de la luz. Aún así, en viajes largos, serían 15 años a las estrellas más cercanas. El reclutamiento comenzó en el instante en que la noticia se dio a conocer. Un gran grupo de naves se lanzó, algunas con futuros habitantes y otras naves con equipo para planetas formar a sus necesidades. En cuanto a la noticia de que se dieron los primeros pasos en el nuevo planeta, Cinegaray nos dejó. Su vida llegó a su fin. Pero el legado que forjó perduraría por siempre. Sus grandes logros nos marcarían como especie. Pero esta impresión no se limitó a nuestros ahora múltiples mundos. Durante la ceremonia funeraria, nuestros radares de espacio profundo detectaron múltiples objetos en dirección a nuestro planeta natal. Estos llegarían al cabo de 15 años desde este momento. Pero un par de objetos, cientos de veces más pequeños, se desprendieron de estos, alcanzando velocidades inimaginables. Que llegarían al menos 8 años antes que los grandes objetos detectados. Las alertas planetarias no se alteraron a nadie. Al menos no esta noche. Pero puso un plan en marcha, un plan digno de la sucesión de Cinegaray, pues su propia descendencia y sus más allegados estrategas dieron forma a este plan, el cual consistía en remilitarizar de gran parte de sus fuerzas, pero también en redoblar esfuerzos para la colonización espacial. Por si fuera necesario huir de nuestro planeta, los primeros 8 años pasaron en un parpadeo. A estas alturas la noticia ya era conocida por la población de todo el mundo colonizado. Durante este tiempo, toda la flota de 49 expediciones ya habían sido enviadas a colonizar nuevos mundos, garantizando así la continuidad de la especie. Algunas expediciones ya habían alcanzado sus destinos, y otras apenas comenzaban la larga peregrinación. Pero sin importar la distancia, todos conocían la amenaza que llegaría pronto a su planeta natal. Todos esperaban con ansias conocer lo que ocurriría. Ahora que los primeros objetos desconocidos estaban al alcance del primer bloqueo estelar del mundo destino, todos se encontraban expectantes y alertas. Cuando los objetivos estaban a distancia de contacto visual, los telescopios y pantallas de rastreo surcaban el cielo, tratando de divisar los esquivos objetos. Pero su velocidad no descendió lo suficiente como para poder detectarlos a simple vista. Así que siguieron su curso mediante los instrumentos de aceleración de anomalías.
Pasó de largo el bloqueo, pasó de alto las defensas automáticas y pasó por alto los planetas que orbitaban a nuestro mundo principal, para al fin infiltrarse en la atmósfera y caer en la ciudad capital de nuestro mundo natal. A pesar de ello, no se le dio gran importancia, pero los científicos del mundo no tardaron en conjeturar el avance, el conocimiento y el análisis que debían de tener la planificación de llegar a esos objetos. Claro, siempre existía la posibilidad de que fuese una coincidencia, pero al tratarse de una supuesta especie inteligente, capaz de desplazarse a velocidades y movilizar las cantidades de recursos de su flota inicial que tanto dejarían al azar. Ahora, estos objetos no detonaron ni chocaron siquiera con el piso a su llegada. Al parecer, su trayectoria meteórica, al entrar en la atmósfera, disminuyó gradualmente sus velocidades, para no generar ondas de choque a su ingreso en la atmósfera. Deteniéndose casi por completo al llegar a la plazuela principal del ex palacio de Cinegaray la Grande, simplemente posándose en el piso, sin realizar ningún otro tipo de movimiento, simplemente se quedaron inmóviles. Ni siquiera despedía calor. Gracias a su llegada a la ciudad principal, los grupos de contención llegaron en unos pocos minutos, colocando un centro de investigación móvil para estudiar los objetos llegados. Estos objetos eran similares a semillas de nuestro propio planeta, pero mucho más rugosas y con canales altamente pronunciados en su estructura. Los análisis principales mostraron que se trataba de material biológico. No podíamos obtener respuestas, sino solo más preguntas respecto a estos misteriosos objetos. Pasaron varios meses antes de que un geneticista llamado el Narmu propuso crear un desglose genético para determinar sus coincidencias y diferencias de genoma con especies de nuestro propio mundo, para tratar de determinar su origen y sus posibles debilidades en caso de que esta materia fuera parte del genoma mismo de los invasores. Así, tal vez tendríamos una oportunidad en su contra. Al analizar la genética de los objetivos, descubrimos que sus estructuras eran similares a la vida conocida, pero innegablemente con mayor exposición a radiaciones múltiples, con genes mucho más grandes y con trenzados muchísimo más uniformes. Cadenas múltiples. Era como pegar cadenas de genes, una tras otra, haciéndolas encajar a la perfección. Era casi como si sus genes estuvieran cargados de genes de miles de especies, pero formando una sola. No tardaron en descubrir que el entrelazamiento genético traía consigo una capa de información en la organización del propio genoma. Le llevó 5 años más descifrar el mensaje oculto en estas cadenas de ADN. Nuestros visitantes estaban a punto de llegar. Faltaban apenas poco más de un año. Pero ahora conocíamos sus propósitos. El mensaje aclaraba un par de puntos para empezar. Conocíamos el nombre de la especie. Se hacían llamar a sí mismos los Ents. Se trataba de una raza ancestral, la cual estaba encargada de observar el desarrollo de las especies inteligentes. Esa tarea fue autoimpuesta por sus antepasados. Se trataba de una raza pacífica, dispuestas a compartir su conocimiento para apoyar con nuestra causa de expansión. Esto porque observaron nuestra unificación planetaria y ahora conocían nuestro pequeño imperio galáctico. Consideraban que nuestra redención era digna de admirar. Por ese motivo estaban enviando a algunos heraldos para observar de cerca y definir si éramos dignos de compartir sus conocimientos y ayudarnos con nuestra expansión. Así, esos últimos meses de espera fueron esperados con ansia, esperando descubrir si sus intenciones realmente eran las descifradas en su mensaje biológico. Nuevamente,
Una comitiva esperaba a las afueras de la órbita exterior del sistema. Estos seres etéreos viajaban sin ningún tipo de protección ante el vacío del espacio. La mayoría de los individuos eran gigantescos, los más grandes casi del tamaño de nuestra luna más pequeña. Estos seres semejaban a organismos descubiertos en algunos de los mundos colonizados en nuestro planeta natal. No teníamos ejemplares de estos seres, pero no fueron del todo desconocidos, ya que sus bases eran similares a nuestra floración local. Troncosos, nudosos, de base, con superficies suaves al tacto en su exterior, coronados con una capa rígida por encima. Y membranas por debajo de los llamados ends. Hablaron con la comitiva de bienvenida. Se acordó que no entrarían al espacio del imperio y que se alejarían a los sistemas contiguos para la observación, comunicándose continuamente con los gobiernos internos, para así, con el tiempo, juzgar nuestro plan en este universo. La propuesta se cumpliría con las pocas generaciones de nuestro primer contacto. Cuando ya nadie recordaba a estos seres, llegaron a nuestro mundo. Compartieron secretos, entre ellos, los más importantes, el conocimiento de las fuerzas elementales, y mucho más. Hasta esa época, fue relevante la influencia de las acciones de Cinegride. Aún después de su partida, su sueño siguió creciendo, y su regalo, tal como prometió, aunque en vida, fueron las estrellas, pocos seres alcanzarían este nivel de importancia dentro o fuera de nuestra especie. Por ese motivo, es importante conservar su memoria. Aún ahora, aún aquí, en este inevitable ocaso de nuestra especie. Y pues bueno, este fue el cuento de esta semana. Fue significativamente más largo que el resto de los cuentos que hemos traído. Aquí empiezan, les comento ya un poco la expansión, un poco entrar a esas historias ya más complejas, un poco más detalladas. Obviamente también les recuerdo, estos cuentos siguen siendo borradores, primeros borradores. Entonces, pues bueno, por ahí también hay muchos errorcillos que tal vez tengan que ir corrigiendo, ¿no? Ya obviamente en una edición final, en una recopilación que será de todos estos cuentos, pues bueno, ya vendrán todos estos detallitos más afilados, ¿no? Ya la corrección de continuidad de texto, la separación de ideas para ser más claros y todo, pues bueno, ya se irá definiendo y será más entendible. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado, espero que esté de su agrado y pues bueno, los vaya introduciendo más a este universo que estamos expandiendo. Nos vamos un poquito al análisis. En un principio quisiera ver el origen y la evolución sobre esta especie. La historia nos hace una mención muy veloz y no nos hace un avance como muy detallado de los pasos evolutivos en los cuales se ve implicada esta especie. Nos habla que hace 12 millones de años, pero del punto que nos lo están contando, el cual pues obviamente desconocemos en qué punto del universo sucede, ¿no? 12 millones de años atrás de ese punto, pues bueno, ellos consideran que fue el inicio, ¿no? Hasta ahí rastrearon su ascendencia genética con este ser reptiloide que, pues bueno, evolucionó hacia una especie inteligente. Aquí es curioso esta parte evolutiva porque, pues bueno, nosotros, en la línea evolutiva que conocemos, pues los de reptiles son un subgénero y, pues bueno, los mamíferos en este caso pues serían algo distinto, ¿no? Aquí nos hace mención de que estos seres son similares
a mamíferos, pero no directamente. Entonces, pues bueno, podría ser que compartieran cierto tipo de características, ¿no? Con este ser, pues bueno, sería interesante también ir viendo un desarrollo real de cómo sucede, ¿no? En qué punto cambian, qué tan complejo fue el sistema de trabas que existió en este mundo, como para que los impulsara a cambiar inclusive de tipo de sangre, ¿no? De sangre fría a sangre caliente. Este impulso pues fue raro, ¿no? Y inclusive también sería interesante justo el tipo de reproducción que llevaban a través de esta evolución. Entonces, pues bueno, sería muy interesante también conocer y desarrollar estas ideas, ¿no? Y la evolución se dio a través de esta adaptación de los peligros. Entonces, pues bueno, también sería interesante saber qué peligros impulsaron este camino evolutivo, este camino que pues bueno nos lleva a pensar que son cambios realmente significativos. Esto pues bueno pudo haber impactado un poco en el desarrollo de la especie, hablando como sociedades, ¿no? Esta parte de un vestigio de reptil podría definirse como que se aleja un poco de las conglomeraciones grandes, o digamos que convive con su familiar más directa, ¿no? Pues bueno, es también interesante cómo de ahí brincan esta interacción social, el uso de herramientas, el uso de agricultura, el uso de una sociedad como tal. Entonces, estos vestigios pueden venir implicados dentro de todo su sistema, hasta la conversión, ¿no? Hasta la unificación que tienen. De ahí nos vamos un poco al tema más relevante, al tema más importante que tratan, o más detalle, que es el crecimiento de los conflictos, ¿no? Los conflictos que tienen, las guerras que se llevan a cabo, y pues bueno, un poco las guerras que se impulsan, ¿no? Los desarrollos, las tecnologías que desarrollan para, pues bueno, seguir en guerras con sus congéneres. El crecimiento descontrolado, pues bueno, llevó a que estos individuos, digamos, estos asentamientos donde estaban más ligados, íntimamente ligados a estos seres, pues bueno, pelearan por terrenos, por recursos, por todo lo que tuvieran a su disposición, pues con congéneres, ¿no? También aquí es interesante justo hacer mención de esta parte, que nos dicen que líneas genéticas fueron erradicadas por completo. Es decir, adaptaciones genéticas pudieron haber sido erradicadas. Esto pues implicaría también un poco la xenofobia de especie, porque justo nos habla de que hay una especie que predominante. Entonces, una adaptación predominante. Pudiera ser que, no sé, no nos lo menciona, ¿no? Pero hablando un poco al azar, digamos que si fueran cubiertos de pelo, seres cubiertos de pelo, a lo mejor las extirpes con pelo blanco o con pelos castaños o alguna característica específica o poco común, sean los que tuvieron mayor conflicto, ¿no? Mayor índice de mortalidad. Y pues bueno, obviamente hasta cierto punto pues llevará a la extinción. Esto pues justo como sucedió un poco con la raza humana, los subgéneros de las especies que convivieron, pues bueno, terminaron prevaleciendo y mezclándose en una sola, convirtiéndonos en un mismo un individuo que comparte prácticamente las mismas características. Entonces, pues bueno, esta extinción, lo repito, viene un poco de la xenofobia y pues bueno, de la sociedad como tal. La tecnología bélica, pues bueno, avanzó rapidísimo también, ¿no? No nos habla en una línea de tiempo desde que utilizaron el primer palo, la primera piedra, hasta cuando se logró las armas nucleares o las armas químicas, ¿no? Pero pues bueno, justo nos habla de que fueron pasos agigantados y fue muy rápido este desarrollo, esta demanda de protegerse, ¿no? De protegerse y de erradicar a quienes fuesen un peligro para su congénere. Pues bueno, fue tan rápido que a pesar de que mencionan su rápido crecimiento y pues bueno, su desarrollo desmedido, su crecimiento poblacional desmedido, pues bueno, aún así se persiguieron casi hasta la extinción, ¿no? Que nos habla justo de una especie bastante agresiva, muy territorial, que pues bueno, también es
Es un poco más rasgo característico de mamíferos que de reptiles, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? ¿Cómo determinamos esta parte dentro de la ciencia ficción? Pues que los reptiles suelen ser muy agresivos, ¿no? De hecho, todas las razas que planteamos como reptiloides suelen ser muy agresivas. Cuando pues realmente no, realmente los reptiles por su naturaleza suelen ser, pues suelen evitar, prácticamente como los insectos, suelen evitar ciertos conflictos, ¿no? Obviamente con la evolución pues tienen mejores adaptaciones para su defensa, derivado un poco de su fragilidad en algunos otros casos pues son más adaptados, ¿no? Pero pues bueno, los ancestros de reptiles pues suelen tener pieles frágiles, ¿no? Al menos en algún punto. Digamos, luego se van armando naturalmente, ¿no? O sea, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de los cocodrilos. Su piel es muy dura, muy resistente, pero en algún punto descendieron de una especie que no poseía esas características. Y pues bueno, sus armas naturales, ¿no? Sus colmillos, sus mordidas, su mordida venenosa, prácticamente como cualquier mamífero, ¿no? Pero suelen evitar ese conflicto, fuera de que su alimentación suele ser agresiva. Pero pues bueno, ¿qué especie no tiene esa parte de agresiva en su supervivencia? Entonces, no sé, es curioso esta parte de cómo lo plantean. Entonces, pues bueno, se pierde un poco la determinación de esta característica. Si viene derivada por su ancestro, que era un reptil, o fue un rasgo más característico de su evolución en mamíferos. De ahí me gustaría pasar a los puntos en los cuales llega la aparición de Cinegrae, ¿no? Esta crisis que se presenta, que llevaba no sabemos cuánto tiempo, pero podemos considerar generaciones y generaciones, tal vez cientos, tal vez pegando a un par de miles de años, nos lo plantea, ¿no? Dentro de la crisis, en su punto más alto, más precario, justo cuando ya están al borde de la extinción, pues bueno, viene esta parte de un impulso natural de procreación. Entonces, pues bueno, esto eleva sus números, al menos hace que se mantengan sus números como especie, suficientes como para continuar siendo una especie dominante, una especie que puede pelear contra sí misma y pues bueno, contra el entorno de su planeta, ¿no? Contra todos los riesgos que plantea en su planeta. En algún punto, muy seguramente, pues bueno, erradicaron todos estos peligros, ¿no? Hablando principalmente de especies predadoras. Me imagino yo que hubo un tipo de cacería, una erradicación y pues bueno, se adaptó todo el planeta a su facilidad, a su autodestrucción. Entonces, pues bueno, no nos habla de otras especies que existieran en el mundo con las cuales estuviesen conviviendo, al menos durante la redacción de la historia. Entonces, justo esto nos hace denotar que ya no existen estos depredadores. En algún punto se les dio caza, se les erradicó, no sé, infinidad de cosas pudieron haber sucedido con ellos, pero digamos que reclamaron tal cual reclamaron el mundo para ellos mismos, el mundo, sus recursos y pues bueno, todo lo que existiera dentro de lo reclamaron como suyo. Entonces, pues bueno, ya viene este crecimiento poblacional y con este crecimiento poblacional nos da a entender que Cinegrae nace en este impulso genético de procreación. Ahí nos da a entender que ella crece, que ella surge de ahí, digamos que nace justo con este impulso. Ahora, nos habla de un par de generaciones, unas cuantas generaciones de crecimiento, pero no nos establece como tal años, ¿no? Años de crecimiento. Y bueno, nos plantea una conquista muy rápida, justo se le conoce como la destructora, ¿no? En un principio, porque pues bueno, va arrasando. Pero antes de esto, antes de contar ella con un ejército, antes de planear sus estrategias, antes de todo, pues bueno, tuvo que tener cierto conocimiento del mundo, cierto conocimiento de las fortalezas, cierta influencia para que la siguieran quienes quienes le ayudaron a tomar las primeras victorias, ¿no? Su estrategia tuvo que haber venido también de victorias más pequeñas, irse ganando adeptos, pues todo, tener pues, prácticamente esa parte, ¿no? De influencia para que la siguieran y pues, para ganarse la confianza de quienes estuvieran con ella y pues bueno, se arriesgaran al punto de poder pues, perder la vida o lo que fuera, ¿no? Que pudiera suceder en ese tipo de enfrentamientos. Obviamente vienen con muchas precauciones, pero volvemos al punto, debió de haber sido una estrategia que se desarrolló con
victorias menores. Esta parte de una avanzada para reconocer cómo funcionan ciertos ciertos imperios, ciertas ciudades, llamémoslas así, ciertas sociedades, todo lo que tuviera que infiltrarse, viene de una previsión que en algún punto debieron de aprender, ¿no? Entonces, pues bueno, el entendimiento de sus tecnologías igual, porque nos hace mención de que las tecnologías eran como eran un poco conforme a necesidades y copias, ¿no? Entonces, digamos, un asentamiento podría tener ciertos desarrollos tecnológicos en algún sentido. Todos se enfocaban principalmente en la parte de la guerra, obviamente de los armamentos, pero bueno, podrían tener otros tipos de conocimientos, los cuales si erradicaban a estos asentamientos, pues se perdían, ¿no? Esos conocimientos dejaban de existir con ellos. Tenían que redescubrirse, como por ejemplo, tal vez la selección de granos para mejorar la alimentación, etcétera. A lo mejor la desarrolla un asentamiento, pero pues bueno, lo invaden, lo destruyen, lo desaparecen y pues bueno, regresan al problema de tener granos a lo mejor muy salvajes, muy pobres para su alimentación, no sé, por decir algo, ¿no? Tecnologías de desplazamiento, tecnologías de sociedades, de política, etcétera. Todos estos conocimientos obviamente se fueron perdiendo con las guerras. Pues bueno, ahí también tuvieron un estancamiento muy grande y pues bueno, de aquí viene también un poco el crecimiento tan disparado que tuvieron cuando pues bueno, comienzan a conquistar, ¿no? Descubren ciertas tecnologías, se les vuelve más fácil entenderlas, se les vuelve más fácil hackearlas de ser necesario. Pues bueno, toda esta parte, ¿no? Que implica este conocimiento, entendimiento y desarrollo de estrategias como para desarmar a un enemigo. Y pues bueno, todos estos puntos pues, la llevan a conquistar el mundo en un lapso extremadamente corto, ¿no? En un lapso que muchas veces ni siquiera nos da como para ponernos de acuerdo en algunos gobiernos, en 4 años. Proy, una vez que prácticamente es gobernadora del mundo, prohíbe la violencia innecesaria y reorganiza los recursos para garantizar vivienda y alimentos a todos. Esta parte es importante porque, bueno, unifica el conocimiento. Al tener prácticamente el mundo a su disposición, pues bueno, reorganiza los recursos de una manera eficiente, de una manera eficaz. La alimentación, espacios de vivienda, toda esa parte, pues bueno, la tiene a su disposición en el mejor entendimiento del desarrollo tecnológico que se tenga en cualquier parte del mundo. Nos brincamos a la exploración espacial. Con el planeta ya estabilizado, ya bien distribuido y ya bien administrado, pues bueno, da paso a lo que viene, ¿no? Da paso a la salida del planeta. Inician colonizando 2 de sus lunas, que pasan a llamarse Nova y Skuld. Y pues bueno, esto tiene repercusiones, afortunadamente en este caso son para bien. Pues bueno, es una práctica, ¿no? Es un inicio como para entrar realmente a lo que es la carrera espacial para su planeta, ¿no? Para su mundo. Bueno, ahora para sus mundos. Disintegrado impulsa la exploración del espacio profundo y se desarrollan naves con un nuevo sistema de propulsión. Aquí nos dice que se envían varias naves, pero realmente se envían como para colonizar un mundo. Aquí no nos lo deja muy claro, pero bueno, se coloniza un mundo. Entonces, pues bueno, digamos que es el primer mundo fuera del sistema planetario que es colonizado. Entonces, pues bueno, prácticamente estaríamos llamando un mundo por cada sistema que se colonice como tal. El primer contacto con razas extraterrestres, obviamente fuera del sentido que ellas son una raza extraterrestre como tal para nosotros, ¿no? En este primer contacto, desafortunadamente, para Cinegride, pues viene póstumo, ¿no? Viene tras su muerte. En donde llegan las señales de esta civilización, terminamos conociendo como Ents. En ese entonces pues, no se conocía, no teníamos idea de sus intenciones y prácticamente simplemente se hicieron notar. Nos da a entender, y pues bueno, en ningún momento se desmiente esta parte, que los Ents son una raza ancestral. No nos habla mucho de su pasado, pero nos menciona que se han vuelto una raza pacífica que observa a las especies inteligentes.
¿En qué sentido las observa? Pues tal cual, es su interacción social, ¿no? Su interacción planetaria. Al descifrar el mensaje oculto en el ADN, quieren compartir su información, su conocimiento con la especie. Derivado a que Cinegrade pues, convirtió a esta especie en una especie digna. La llevó a un camino de reivindicación. Y pues bueno, tras un periodo de observación, los Zen revelan su secreto como algunas casillas por ahí, ¿no? Modificación genética, un poco la idea de la panspermia, justo por esta semilla, ¿no? que ellos comparten. En el apartado del ligado de Cinegrade, pues bueno, no solo unificó la especie, como lo menciona en el propio cuento, ¿no? Sino que llevó a una unificación, a una exploración, a un incremento de tierras de planetas y pues bueno, a la exploración espacial, ¿no? La exploración estelar, que es el punto más relevante de parte de su legado. Su legado sigue presente incluso en el ocaso de su civilización. Volvemos al punto, aquí no sabemos en qué tiempo sucede toda esta parte, pero ya nos habla de que esta civilización está teniendo problemas, está teniendo algo, no sabemos si está en decadencia o si está dejando de existir o qué es lo que se está presentando. Obviamente las acciones de Cinegrade se hicieron posible el contacto para con los Zens y pues bueno, la supervivencia de su especie en la expansión de mundos colonizados. Esta parte es la relevancia que se le da a Cinegrade, que justo por eso el cuento se llama Cinegrade la Grande, derivado de todos los logros que regaló a su pueblo, ¿no? Entrando un poco en la clasificación, Cinegrade la Grande entra un poco en ciencia ficción épica, justo por la temática que se toma, por los logros que se tienen, y es épico el hecho de que la unificación y todos los logros que Cinegrade para con su especie. Y también tiene varios matices de space opera, justo por toda la interacción espacial que se tiene, ¿no? Estos matices, pues bueno, vienen principalmente de un poco la colonización espacial, iniciando por sus lunas, los Zens desplazándose en el espacio, obviamente, y pues bueno, el envío de una colonización de un espacio fuera de, es decir, pues bueno, hay varios puntos que se sustentan pues en el espacio, ¿no? En el viaje espacial como tal, y tiene unos elementos de ciencia ficción dura, simplemente por la explicación, por algunas explicaciones, ¿no? Son matices de esta parte. Y obviamente también nos habla de un poco el primer contacto. Este primer contacto de especies alienígenas entre ellas. La ciencia ficción épica y space opera de este cuento, pues bueno, nos lleva, ya que abarca millones de años desde el principio, desde los comienzos de la evolución de la especie hasta su expansión espacial. Y pues bueno, el primer contacto con una civilización. Entonces, pues bueno, estos son los principales puntos resaltados dentro de la ciencia ficción épica y space opera. Hay un líder carismático que está enfocado a la ficción épica, que juega un papel crucial, ¿no? Obviamente, pues ella es la que lleva prácticamente la batuta de toda esta epicidad. Y pues bueno, presenta una narrativa enorme, ¿no? No muy detallada, pero enorme en el sentido que es grandiosa, tiene guerras, tiene asedios, tiene ascensos, tiene exploración espacial, etcétera, etcétera. Un poco de los elementos de la ciencia ficción dura se detallan aspectos científicos y técnicos, como la terraformación de las lunas. Esta parte creo yo que sería interesante expandirla un poco más. De hecho, como les mencioné en la recopilación de estos cuentos, posiblemente esto suceda, ¿no? La construcción de hábitats autosuficientes y el desarrollo de un nuevo sistema de propulsión espacial. Esta postulación de propulsión sigue siendo por impulso. Aún no pasamos a estas técnicas de desplazamiento con espacio, de curvatura espacial, y pues bueno, obviamente siguen sin alcanzarse velocidades cercanas a la luz o superiores a la luz, ¿no? Se abordan temas como lo es la gravedad artificial, ajustes de órbitas de varios cuerpos celestes en este sentido, y pues bueno, también nos cuenta un poco, nos habla un poco sobre los efectos de la radiación en la biología. Aunque no todo está
rigurosamente explicado. Hay un esfuerzo por darle una base técnica. Prácticamente pues justo es esto, ¿no? Una literatura sencilla, una literatura asequible, muy fácil. Justo, se trata de un cuento muy corto, más largo que los anteriores, claro, pero al fin y al cabo es un cuento corto, prácticamente un microcuento, ¿no? Es muy rápido, son un par de páginas, entonces pues bueno, se evita volver tedioso con esa parte demasiado técnica. Se da una perspectiva general, trata de explicar lo mejor posible en pocas palabras y pues bueno, seguimos con la historia. El primer contacto con una civilización que observa y juzga, pues bueno, nos hace pensar un poco en las intenciones verdaderas de los Zens, ¿no? Cómo se autoasignan este papel. Y es curioso también conocer cómo llegaron a esto. Ya hemos oído hablar de los Zens en cuentos anteriores, justo en Ents, creadores de los protectores, Ents creadores, y pues bueno, también un poco en la parte de protectores, ¿no? Se explora la comunicación a través del ADN y la influencia de una civilización avanzada en una sociedad en crecimiento. Esta parte es muy interesante, volvemos a lo mismo, es muy interesante cómo descubren el genoma y vacían información en este. Entonces, bueno, igual, es un tema bastante complejo, de hecho tiene bases científicas en los cuales podemos sustentarnos, pero volvemos al punto, no se extiende demasiado, simplemente nos hace mención de, pero creo que sí sería importante tal vez en algún punto definir un poco más cómo funciona esta técnica. Seguramente justo lo vamos a abordar en algún cuento o en alguna reinterpretación de alguno de estos cuentos. Se plantea la idea de la panspermia y la modificación genética como clave del desarrollo de la especie. La panspermia va a jugar un punto clave. Aquí ya hay conocimiento de ella, pero no hay una aplicación práctica como tal, fuera de, pues bueno, prácticamente como un mensaje, ¿no? Entonces, pues bueno, esta parte, les repito, va a ser muy importante. Aquí se mencionó y se pasó por alto, se dejó ahí muy al olvido, pero se va a volver un punto clave en cuentos por venir. Lo van a notar y va a ser bastante interesante. De hecho, nos vamos a acercar a un cuento más o menos dentro de este mismo universo y no tan atemporal de esta historia. De hecho, nos va a ubicar un poco más en espacio-tiempo. Como ucronía histórica alternativa en un mundo alienígena, aunque la historia recuerda algunos eventos de la humanidad o hace referencia a algunos eventos sucedidos para con la humanidad, que vienen siendo justo la guerra, la exploración espacial, un poco la unificación a mucho menor escala, pues bueno, se desarrolla en un mundo que es muy distinto. Y hay como algunos cambios muy claves que nos hace pensar simplemente que hay similitud, no que lo llevamos simplemente a un punto de equiparar, ¿no? O con una especie que no es humana, sigue un poco su camino evolutivo paralelo. El cuento, pues bueno, les repito muy rápido, pues nos mezcla, nos trae un poco a colación la epopeya galáctica, la exploración científica, los primeros encuentros, la space opera y pues bueno, un poco como de ciencia, de matices de ciencia ficción dura, que tiene un fuerte componente de primer contacto y pues, son las partes principales que nos trae este cuento. Nos hace reflexionar un poco sobre el impacto que se logra tener, ¿no? Y pues prácticamente es esta parte. El llamarnos a lo que son las palabras de este inicio, de esta primera parte del podcast, nos hace pensar un poco en ese sentido. Nos llama a pensar en que nada es tan pequeño como para no ser importante. Entonces, pues muy sencillo esta parte del mensaje que nos quiere traer. Y pues bueno, prácticamente entonces, pues bueno, este fue nuestra reflexión, este fue nuestro cuento. Espero les haya gustado, espero que haya sido de su agrado. Y pues nada, espero que sigan escuchándonos, espero que todo esto sea de su agrado y que pues bueno, sigan interesados en este podcast. Los invito nuevamente a dejar sus comentarios, a dejar sus dudas, sus inquietudes al respecto de esta obra.
Y pues bueno, todo lo que quieran hacer mención, lo que quieran empezar a conocer, tipos y géneros, etcétera, etcétera, pues bueno, será bienvenido. Y pues bueno, me despido con unas palabras de Joel Allen, un pequeño extracto de La Guerra Interminable, que viene un poco a recordarnos este interludio de este pequeño cuento. La guerra es eterna, el enemigo cambia, pero la lucha nunca cesa. Muchas gracias por escucharnos. Estaremos aquí nuevamente dentro de ello. Hasta luego.